Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, todos listos, comenzamos. La Suprema Corte levantó la suspensión y reanudará labores a partir de este martes. Lo peor que le puede pasar a México es que se dé una regresión en materia de derechos humanos, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Trabajadores del Poder Judicial anticipan acciones legales para defender sus derechos ante la entrada en vigor de la reforma judicial. Tribunal Electoral ordena sancionar a quien fuera candidato presidencial de Movimiento Ciudadano por violar la veda electoral. Privada celebrada este jueves, el Pleno de este alto tribunal tomó conocimiento de lo acordado por los colegios de secretarias y secretarios, así como de jóvenes estudiantes de Derecho y nuevos profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a levantar la suspensión de labores a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, convocó a sesión para el próximo martes 17 de septiembre. El Pleno determinó que el viernes 13 se mantuvieran las guardias necesarias y la tramitación de los asuntos urgentes se realizarán conforme a criterio de las ministras y de los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández se reunió con universitarios para intercambiar puntos de vista en torno a la reforma judicial. A raíz de la inestabilidad política que hemos estado viviendo en los últimos meses, cada semana más intensas, los estudiantes de distintas universidades, tanto públicas y privadas, a lo largo de todo el país nos hemos unido para redactar la semana pasada una carta, formalmente la trinchera diplomática de nuestra lucha, ¿no? Nos hemos unido porque queremos con esta carta llegar a los tres poderes. De esta forma inició un diálogo abierto y transparente de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, con 19 estudiantes de diferentes carreras y universidades. Encuentro en el que hablaron sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal y su impacto en el futuro de los jóvenes. De lo que se trata de este ejercicio es de escucharlos, que ustedes nos hagan saber o me hagan saber, o a todos nos hagan saber sus dudas, sus preocupaciones, sus inquietudes. ¿Qué nos diría a nosotros los estudiantes que estamos ahí en las aulas, tomando la clase, preocupados? Porque nos metemos a las noticias y nada parece alentador. ¿Qué mensaje nos da a todos los que estamos ahí? Los estudiantes cuestionaron a la ministra presidenta sobre diversos temas como la prisión preventiva, por qué la justicia dilata tanto en llegar a los justiciables, los controles que tiene el Consejo de la Judicatura sobre el actuar de sus integrantes y la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Si nosotros queremos mejorar la justicia, mejorar el sistema de justicia en general, pues no va a ser cambiando a los jueces como se va a lograr. Tenemos que estudiar fiscalías, tenemos que ver policías, o sea, tenemos que hacer un diagnóstico integral si es que queremos cambiar esto. También se refirió a qué pasará con la Corte luego de la aprobación de la reforma. ¿Qué va a ser de la Corte? Pues yo creo que dependerá, ¿no?, de los
de las personas que lleguen a la corte. De eso dependerá. Lo peor que nos puede pasar es que esto haya sido un péndulo. O sea, que llegamos a los derechos humanos y ahora vamos de regreso. Eso no como México, como mundialmente, ¿no? Como planeta, es lo peor que nos puede pasar. Hemos avanzado mucho, hemos tomado mucha conciencia y ese péndulo que llegue hasta el otro lado, híjole, por las generaciones, por ustedes y por las que vienen. Este mismo ejercicio se realizó en el marco de los encuentros por una agenda de seguridad y justicia, en donde se escuchó de manera abierta a operadores e impartidores de justicia, víctimas, sociedad civil, catedráticos, entre otros. La ministra presidenta dio un mensaje final a los jóvenes. La ciudadanía, bien o mal, está entendiendo que cambiar esto, quitarlo, implementar una forma diferente para selección de jueces, las va a afectar, ¿no? Y eso es importante. Y los felicito de veras. Lo peor que puede tener un joven, lo peor, es la apatía. Hay que creer en algo y hay que defenderlo. Y hay que tener principios y valores, los que quieran. No, no es cierto. Los que deben ser, pero los felicito, ¿eh? México ya necesitaba de jóvenes que se involucraran en nuestro país. La primera sala de la Corte confirmó el amparo que se concedió a 4 personas en contra del no ejercicio de la acción penal por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, asalto, privación ilegal de la libertad y otras garantías, así como tortura, decretado por el Ministerio Público Federal en relación con hechos acontecidos en 1973 en el contexto de la llamada Guerra Sucia. La sala reiteró que este tipo de delitos son imprescriptibles y que la aplicación de normas internacionales vigentes al momento de los hechos que obligan a sancionar delitos de lesa humanidad no implica una violación al principio de irretroactividad de la ley penal. Por este motivo, concluyó que la decisión de no ejercer la acción penal bajo el argumento de que las figuras de prescripción anticipada e irretroactividad le son aplicables a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia puede implicar una violación a los derechos a la verdad y de acceso a la justicia. Por estas razones, confirmó el amparo concedido y amplió sus efectos para tener una mejor investigación y que otras autoridades coadyuven en la misma, estableciendo que cualquier persona servidora pública o ente estatal que en su caso estén involucrados con el cumplimiento realicen los trámites necesarios para tal efecto, aun cuando no haya sido señalada como autoridad responsable en el juicio. Por su parte, la segunda sala de la Corte estableció que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa que genera la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, al no establecer que las películas exhibidas en las salas de cine se encuentren dobladas al español y con audiodescripción, como medida razonable para garantizar el derecho a la accesibilidad a las personas con discapacidad visual. Este derecho no implica solo identificar barreras y eliminarlas, ya que también obliga a las autoridades a garantizar que puedan hacer uso de las medidas de accesibilidad y erradicar cualquier barrera del ambiente que evite su uso en igualdad de condiciones. La disposición en cuestión omite esta obligación, ya que si bien prevé que las películas sean exhibidas en su idioma original y subtituladas en español en favor de las personas con discapacidad auditiva, permite que las clasificadas para público infantil y los documentales educativos se exhiban dobladas, pero siempre subtituladas al español, con lo que omite a las personas con discapacidad visual, a quienes injustificadamente se les impide acceder a las películas por medio del doblaje y la audiodescripción, restringiendo su participación en la vida cultural a través de formatos accesibles.
Y la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 60/2022, en la que declaró la invalidez del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, ya que afectaba directamente los derechos de las personas con esta condición, lo que obligaba a realizar una consulta previa, lo cual no se llevó a cabo. El Pleno determinó que la declaratoria de invalidez surtiría efectos dentro de los 12 meses siguientes a que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso local, plazo en el que deberá realizar la consulta correspondiente, la cual deberá tener un carácter abierto. Vamos a un corte, ya regresamos. Al regresar, Barra Mexicana Colegio de Abogados llama a seguir luchando para contar con un sistema de justicia de calidad. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el decreto de reformas a 20 artículos de la Constitución en materia del Poder Judicial. El dictamen fue aprobado por 86 votos a favor y 41 en contra. La iniciativa prevé que ministros, magistrados y jueces de distrito sean electos mediante voto popular. Reduce la integración del Pleno de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros y el plazo para desempeñar el cargo de 15 a 12 años. Además, desaparece las salas de la Corte. Asimismo, elimina al Consejo de la Judicatura Federal para crear un órgano de administración y un tribunal de disciplina judicial para que procese a las personas juzgadoras que incumplan con sus obligaciones o vayan en contra del interés público. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. El primer congreso en avalar dicha reforma fue Oaxaca, mismo que lo aprobó por unanimidad, 41 votos a favor de los legisladores presentes, incluidos los del PRI, PAN y PRD, proceso que le llevó solo un poco más de 6 minutos. El primer domingo de junio de 2025 se llevará a cabo la elección para elegir a los 9 ministros que integrarán el Pleno de la Suprema Corte, a los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, a las magistraturas faltantes de las salas regionales y superior del Tribunal Electoral, así como a la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito. Las y los trabajadores jurisdiccionales inconformes con la aprobación de la reforma anunciaron que presentarán recursos legales para evitar su entrada en vigor. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación permanecerán en paro en tanto definen las medidas que adoptarán tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Las líneas de acción que se propusieron es que se continúe con este movimiento, por lo menos hasta el 1 de octubre, por lo menos, y aparte nos informó también la jueza Fuentes que los compañeros de los 32 circuitos ya están levantando su plantón ahí en la Cámara de Senadores. Algunos van a regresar a sus lugares de origen, sobre todo los que vienen de más lejos, y otro grupo van a regresar se van a integrar con nosotros acá a la Cámara de Diputados. La vocera de las y los trabajadores, Patricia Aguayo, indicó que se prevé realizar protestas en algunos congresos locales y las vías legales serán presentadas una vez que concluya el proceso en todo el país.
Aún falta el pronunciamiento de las legislaturas de los estados. Tengo entendido que ya hay ahorita creo que 5 estados que ya la aprobaron, pero faltan otros 17 y finalmente pues hay que esperar a que termine todo el proceso legislativo. ¿Es viable medidas legales? Es viable medidas legales, pero para ello se tiene que terminar el proceso legislativo porque si no culmina y promovemos algún medio de defensa, se puede declarar improcedente, porque debe ser en contra de todo el proceso y de la ley ya aprobada por todos. Desde la mañana de este miércoles, personal de los 32 circuitos se concentraron afuera del Senado de la República. La directora nacional de la JUFED, la jueza Juana Fuentes, calificó el proceso de aprobación de la reforma como un golpe de Estado y reiteró que ya existe diálogo con organismos internacionales. Ayer, los estudiantes y trabajadores nos recibieron en los recintos de aquí de Reforma y de Xicoténcatl con gas lacrimógeno. Es una ofensa para la gente, es un peligro para nuestra gente. Tenemos ya delegaciones presentando denuncias contra este golpe de Estado técnico. Ha sido cometido por un gobierno transeccional que se dice democrático, pero que no escucha ni ha escuchado nunca, que se dice de izquierda, pero que busca construir un régimen de excepción. Y a aquellos que nos observan les digo, la justicia en este país no se arrodilla ni se arrodillará ante ningún poder político. Estudiantes anunciaron las medidas legales que buscarán promover. Estamos preparando los estudiantes un amparo contra la reforma. Y no será un amparo cualquiera, pues además de sentar precedente en la procedencia del juicio de amparo, será un juicio de amparo que cualquiera pueda interponer. Y de esta manera, trabajadores del Poder Judicial de la Federación de los 32 circuitos iniciaron su movilización con rumbo al Ángel de la Independencia. Ellos permanecen en resistencia. Somos los guardianes de la Constitución. Ahí nos expresaron su sentir tras la aprobación de la reforma que aseguraron afectará a todas y todos. Estamos en shock, creo que todos, ¿no? Porque, digo, si bien se veía venir algo como esto, pues no, todavía teníamos una esperanza de que iba a haber un poco de congruencia y de patriotismo por parte de los legisladores, ¿no? Estamos en desconcierto, estamos enojados, estamos frustrados de la manera en la que se llevó a cabo la aprobación de esta reforma, sin escucharnos, sin apertura al diálogo y sobre todo empecinados en dinamitar al Poder Judicial de la Federación. Este jueves darán a conocer los resultados de la consulta a las y los trabajadores sobre si deciden o no mantenerse en las instalaciones del Congreso, entre otras medidas que llevarán a cabo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en este contexto, las y los ciudadanos no elegirán libremente a las personas juzgadoras como propone la reforma judicial, pues los candidatos serán propuestos por los partidos políticos que son la entidad gubernamental con mayor percepción de corrupción y el nivel de confianza más bajo. Así lo aseguró el juez de distrito Mario Felipe Mata Ríos durante su visita a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para exponer los riesgos que la reforma supone a la independencia judicial y a los derechos humanos en México. Ahí está la trampa, el pueblo no va a elegir a quién votar. Los candidatos se los van a poner los mismos partidos políticos. Nadie confía en los partidos políticos, todo el mundo dice que son los corruptos. Desgraciadamente ellos son los que cambian las leyes. Lamentó que quienes sean propuestos para ocupar cargos de jueces, juezas, magistrados, magistradas e incluso ministros y ministras de la Suprema Corte, no se les exigirá contar con el rigor y la formación con la que cuentan las y los impartidores de justicia de la actualidad. No van a tener capacitación alguna. Pueden haber en su vida llevado un juicio, pueden en su vida haber llevado tramitar una demanda, y una vez cumplidos 5 años, es decir, pueden haber estado 5 años sin haber hecho nada jurídico, pero en 5 años pueden aspirar a ser jueces o magistrados. Pese a su aprobación, trabajadores del Poder Judicial de distintas partes del país piden que se reconsidere la reforma judicial.
Durante la madrugada de este jueves, trabajadores del Poder Judicial de la Federación levantaron los bloqueos que mantenían en todos los accesos de la Cámara de Diputados. Se replegaron al Palacio de Justicia de San Lázaro, donde la vocera Patricia Aguayo explicó que tomaron esa decisión después de que notaron movimientos inusuales de las fuerzas de seguridad. Estas actividades nos hicieron suponer que se estaba gestando alguna actividad por parte del Estado. Y derivado de que un día antes, es decir, antier, visualizamos claramente la forma como el gobierno reprimió a nuestros compañeros, esa fue la razón por la que decidimos que en ese momento no íbamos a dar ni un solo motivo para que procedieran de esa manera con todos los compañeros que estábamos rodeando esta Cámara de Diputados. Ese fue el motivo, evitar cualquier tipo de agresión. Anunció que permanecerá la suspensión de actividades de los trabajadores y los plantones en los edificios del Poder Judicial de la Federación en todo el país, hasta que representantes de los 32 circuitos determinen los pasos a seguir. Estamos dando una lucha que hoy debe enfrentarse desde otra trinchera. No dejaremos de luchar. Viene otra batalla que librar, que es la de las leyes secundarias, de lo que estaremos muy al pendiente y que buscaremos que se incluyan allí todos los derechos laborales y prestaciones que tenemos reconocidas. El Poder Judicial está de pie, está de pie. El Poder Judicial está de pie, está de pie. En las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro permanecen grupos de trabajadores de diferentes estados del país que ahora exigen reconsiderar la reforma constitucional ya aprobada. Estoy muy molesta y triste porque la gente no ha terminado de entender que esta lucha no es por nuestros derechos ni los privilegios que dicen que tenemos. Esta lucha es por la democracia, porque yo tengo 2 hijos que quiero que conozcan al México democrático en el que yo crecí. Pudiera darse el caso de que los mismos legisladores entren en razón, que es lo que queremos, que nos escuchen, por eso pedíamos que nos escucharan, para que entren en razón y pudieran hacer una contrarreforma, una contrapropuesta. ¡Viva México! Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez, aseguró que la recién aprobada reforma constitucional en materia judicial causará un grave perjuicio a toda la sociedad, ya que erosiona la división de poderes. Indicó que dicha reforma afectará sobre todo a los sectores más vulnerables. Sin duda, es una reforma constitucional regresiva, inviable, antidemocrática, por decirlo menos. Causará graves perjuicios a toda la sociedad mexicana, a los justiciables, ya que implica una erosión a la separación de poderes, afecta sin duda la independencia judicial y también seriamente estará en contra de la profesión legal. Indicó que si bien esta reforma genera desaliento, no pueden bajar los brazos y llamó a continuar luchando para contar con un sistema de justicia de calidad. Sigamos en la lucha pacífica, fundada, legítima y exploremos nuevas vías para seguir luchando en pro de nuestro Estado de Derecho y de que el mismo no siga disminuyendo. Continuemos apoyando a los jueces, a los ministros, a los magistrados, a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Es nuestra obligación moral y jurídica. Recuerden, de nosotros los abogados depende en gran medida que el autoritarismo, que la corrupción, que el influyentismo no se apoderen de nuestro sistema de justicia. El magistrado Ariel Rojas Caballero advirtió que la recién aprobada reforma judicial obstaculizará la protección de los derechos de las personas. Ante la aprobación de la reforma judicial,
México corre un alto riesgo de perder gran cantidad de inversiones, situación que comprometerá las finanzas del país. Esto lo aseguró Ariel Rojas Caballero, magistrado de circuito. Están viendo que las inversiones no van a tener la protección adecuada cuando no hay un poder judicial independiente y profesional. Lo que no recibe vía impuestos, pues lo tiene que comprometer en deuda pública. Deuda pública que va a contratar muy cara, porque las calificadoras bajan el grado de inversión. En plática para la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el impartidor de justicia advirtió que la independencia judicial va a recibir un golpe definitivo, y esto, subrayó, impedirá la protección efectiva de los derechos de las personas en mayor condición de vulnerabilidad frente a los abusos de las autoridades. La gente va a votar por los candidatos del Poder Ejecutivo. Ahí van a estar señalados claramente. Entonces, pues son candidatos que le deben el puesto al Poder Ejecutivo y responderán a los intereses del Poder Ejecutivo. Finalmente van a ser jueces sin experiencia, jueces que le deben el cargo al poder, los que van a resolver los asuntos más delicados. La vida, la libertad, la salud, las propiedades de las personas. Yo he insistido una y otra vez que esta reforma afecta a los más débiles. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Vamos a una nueva pausa. Más adelante, elección de juzgadores a través del voto afecta la independencia judicial. Ya estamos de regreso. El Tribunal Electoral analizó un asunto relacionado con el ex candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez por mensajes durante la veda electoral. Buenas tardes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, difundió propaganda electoral durante el periodo de veda, por lo que ordenó a la Sala Regional Especializada determinar las sanciones correspondientes. Por mayoría de 4 votos a 1, la Sala Superior revocó la resolución de la Sala Especializada en la que había determinado que las expresiones realizadas por el abanderado del Movimiento Ciudadano en redes sociales contra el Partido Revolucionario Institucional no constituían una infracción en materia electoral. Se trata de mensajes en los que Álvarez Maínez acusó al PRI de pretender fabricar una denuncia penal en su contra para utilizar políticamente la tragedia ocurrida el 23 de mayo pasado en Monterrey, Nuevo León, donde 9 personas murieron y varias más resultaron lesionadas después de que una ráfaga de viento derrumbó el escenario en el que realizaba un cierre de campaña. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue el único que votó en contra de la propuesta de su compañero Felipe Alfredo Fuentes Barrera, al considerar que dichas expresiones estaban amparadas bajo el ámbito de la libertad de expresión. No concuerdo con el análisis ni las conclusiones, ni con los efectos o consecuencias no deseables que podría acarrear un criterio como el que se nos propone. ¿Por qué? Porque de seguirse el razonamiento de este proyecto, en realidad se anularía la posibilidad de que las candidaturas se puedan defender o responder críticamente cuando terceros, partidos o candidaturas le imputen conductas ilegales, fundadas o no, durante la veda. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera mantuvo su proyecto, que al final fue aprobado por mayoría de votos. En otro asunto, la Sala Superior revocó una sentencia de la Sala Regional Monterrey por interpretar indebidamente el principio de paridad en la asignación de regidurías en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, se pronunció en contra del modelo de designación de las magistraturas electorales por voto popular, que se incluyó en la reforma al Poder Judicial, ya que fue aprobada en las dos cámaras del Congreso Federal. En entrevista aseguró que la elección de personas juzgadoras por medio de las urnas afecta la imparcialidad total que deben tener las autoridades electorales jurisdiccionales. Es contradictorio con la función del Tribunal Electoral que sus integrantes sean electos a través del voto popular y directo y propuestos además por los distintos poderes públicos, respecto de los cuales pues van a resolver sus conflictos, y los partidos que pueden movilizar a los votantes también van a ser, digamos, los sujetos regulados y parte en las controversias, ¿verdad? Entonces no hay una congruencia entre la función judicial electoral y un proceso de designación a través de voto popular y directo. Aseguró que por esta razón no participará como candidato en ningún proceso de elección de personas juzgadoras. El magistrado Rodríguez Mondragón aseguró que las autoridades electorales cumplirán con su responsabilidad constitucional ante la elección de personas juzgadoras, a pesar de que no haya ley reglamentaria. Y en los estrenos de la semana, este lunes 16 de septiembre a las 9 de la noche le tendremos Códice Cruz Badiano, una ventana en el tiempo. El jueves a las 9 de la noche, en el Juego de la Corte, con la revista Nexos, le tendremos La Justicia Digital, un camino sin retorno. Y el viernes, también a las 9 de la noche, en Las Precursoras, le presentaremos un programa que narra la trayectoria de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Así llegamos al final de este semanario. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su atención. Hasta pronto.